Buen día para todos, qué gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la primera emisión del noticiero Notipaz. Desde el lugar de la noticia, nuestras reporteras ya están listas para informar lo que sucede frente al conflicto armado y el deterioro ambiental en Colombia. También saludamos a esta hora a nuestra compañera Susana Fuentes, quien hace trabajo en casa. Bienvenidos todos. Como de costumbre, tenemos importante información que compartir con ustedes. Empezamos. Hola televidentes, buen día. En el día de hoy vamos a identificar y reconocer las causas del deterioro ambiental en Colombia por parte del conflicto armado. Las primeras causas que encontramos tienen que ver con la expansión de la ganadería y los monocultivos. En primer lugar, la expansión de la ganadería consiste y representa una de las actividades más importantes de Colombia en cuanto al alimento y la fabricación y transformación a otros productos. Sin embargo, esta actividad ha causado la pérdida de territorio colombiano debido a las migraciones del ganado a lo largo del territorio. También ha causado pérdidas en el hábitat natural y fragmentación en los ecosistemas. Por otro lado, encontramos los monocultivos, lo cual consiste en el cultivo de una sola especie en grandes cantidades de terreno, una sola aplicación de riego, una sola forma de cultivo y una sola forma de fumigación. Lo que da, digamos, un producto a bajo costo, pero en realidad lo que causa es que al no haber diversidad, las especies que se alimentan de esa sola planta se convierten en unas plagas y se pierde totalmente la diversidad en el ecosistema. No permite que la tierra recupere sus nutrientes y adicional a ello, el ecosistema se va deteriorando. Volvemos al estudio donde Laura nos mostrará las cifras y los lugares exactos donde se dan estas causas. Desde el lugar de los hechos, Yuritza Gómez, Noticias Notipaz. Claro que sí, Yuri, gracias. Nos vamos a nuestra pantalla para mostrarles. Sabemos que el impacto generado por la ganadería afecta la estabilidad del medio ambiente, compactando sus suelos, destruyendo bosques nativos debido a la deforestación, pérdida de hábitats naturales. Es una de las actividades con mayor contribución de gases de efecto invernadero. La ocupación del territorio, apertura de vías, desecación de humedales, monocultivos de gramíneas, vertimientos. Se encuentra en peligro zonas de reserva forestal, ya que cada vez aumenta el uso de la tierra, cada vez predomina más la ganadería ante la agricultura debido al consumo. La ganadería bovina es la actividad económica con mayor presencia en el campo colombiano. La hay en todas las regiones, en todos los pisos térmicos, en todas las escalas de producción y también en diversas especialidades: cría, levante, ceba, lechería especializada y doble propósito. Como podemos observar, la ganadería genera 810.000 empleos directos que representan el 6% del empleo nacional, el 19% del empleo agropecuario. La ganadería genera el 6% del empleo nacional y el 19% del empleo agropecuario. Tenemos las condiciones para convertirnos en una potencia agrícola en la región. Somos el quinto país más grande de Latinoamérica con una superficie de 114 millones de hectáreas, de las cuales cerca de 40 millones son la frontera agrícola nacional. 8 millones de ellas cultivadas, por lo que el potencial para el auge agrícola es amplio, sumado a las condiciones climáticas tropicales que hacen posible la producción de una rica variedad de alimentos durante todo el año. Por otro lado, la expansión de los monocultivos. Esta práctica surgió para desplazar modelos agrícolas tradicionales de autoabastecimiento. Durante el tercer trimestre del 2020, el agro fue uno de los que registró crecimiento en el PIB
al aumentar el 1.5% comparado con el mismo periodo del año anterior según el DANE. Este crecimiento se vio impulsado por la dinámica positiva de la producción agrícola, donde se incluyen actividades de apoyo y conexas, ganadería, silvicultura y extracción de madera y pesca y acuicultura. Pues bien, importante tener en cuenta lo que sucede con nuestras vaquitas. Y desde casa, nuestra corresponsal Susana Fuentes, quien nos contará sobre los atentados terroristas contra la infraestructura petrolera. Susana, muy buen día. Así es, Laura. Como tercera consecuencia encontramos los atentados terroristas contra la infraestructura petrolera. Las consecuencias de esta aberrante situación al medio ambiente es incalculable, ya que sus consecuencias perduran a través de los años y no solo afectan las fuentes hídricas, sino que también la flora y la fauna y todos los ecosistemas que están alrededor de ellas. Por otro lado, el robo de los oleoductos nacionales por parte de los grupos armados por medio de instalaciones de válvulas a estos oleoductos han causado todavía aún más un impacto ambiental altísimo. Volvemos al estudio con Laura, quien nos mostrará las cifras y el lugar de los hechos concretos entre los años 2020 y 2021. Con ustedes, Susana, Noticias Notipaz. Gracias, Susana, claro que sí. Y ahora miren este dato. Este informe hace un énfasis en las áreas de influencia de los oleoductos Caño Limón, Coveñas y Trasandino. Los más afectados por los ataques recoge historias de personas que vieron atentados en estos oleoductos. Las cifras no dan cuenta de las tragedias humanas que se desprenden de los ataques, no solo por el subregistro de personas afectadas, sino porque nos revelan las rupturas en el tejido y la dinámica social, agregó la directora ejecutiva de la FIB. El informe detalla que las guerrillas de las FARC y el ELN principalmente perpetraron más de 3.600 ataques con explosivos, con armas de fuego y quemas de activos, y que el 76.8% de las acciones armadas se concentraron en 5 departamentos: Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Nariño y Santander. Incluso antes de la reciente recesión, la industria petrolera de Colombia luchaba por impulsar sus 6 años de reservas probadas, la más baja de América, según la revisión estadística de la Energía Mundial de BP y PLC para el 2019. El gobierno ha puesto la fracturación hidráulica o fracking como una opción, pero problemas legales han impedido el lanzamiento de la tecnología. Los costos del transporte de Colombia son algunos de los más altos en la industria petrolera mundial. Los oleoductos han sido atacados por insurgentes durante décadas y la capacidad es limitada. El crudo a menudo es transportado por camiones cisterna en nuestro país cubierto de montañas. Ahora haremos un recorrido por nuestro país en donde Juliana Donado nos tiene más detalles acerca de los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Juliana, muy buen día. Así es, Laura y televidentes. Me encuentro en el lugar de los hechos donde hablaremos acerca de la cuarta causa del deterioro ambiental por parte del conflicto armado en Colombia. Y se trata de, primeramente, los cultivos ilícitos, lo cual se ha apoderado y se ha expandido por buena parte del territorio colombiano y sobre todo en bosques y selvas. Esta modalidad se da bajo 3 escenarios. El primer escenario consiste en espacios de ruralización, donde se caracteriza por la presencia de infraestructura y actividades económicas variadas. El segundo escenario consiste en espacios intermedios dominados por procesos de deforestación y lo que causa bosques fragmentados y se concentra el mayor porcentaje de cultivos de coca. Por último, encontramos el tercer escenario, el cual consiste en las puntas de colonización. Allí los grupos armados avanzan en espacios a lo largo de las redes hidrográficas y lo cual impulsa más el cultivo de coca. Por último, encontramos la minería ilegal, la cual, que a pesar de que ha sido uno de los principales motores de la economía colombiana,
sus consecuencias son aberrantes, ya que los grupos armados que controlan este negocio, como el ELN o en este caso también las disidencias de las FARC, han causado una gran afectación a nivel de fauna, flora y ecosistemas, pero principalmente causados por el mercurio, ya que este termina acabando con toda la diversidad piscícola. Continuamos el estudio con Laura, quien nos hablará acerca de las cifras y los lugares concretos en donde se da esta afectación. Con ustedes, Juliana Donado, Noticias. Claro que sí, Juliana, gracias. La productividad de la erradicación ha aumentado en un 83% al pasar de 83 hectáreas diarias en 2020 a 152 en 2021, según dijo el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Acompáñenme por aquí. En la base antinarcóticos de la Policía Nacional en Tumaco, el jefe de la cartera de Justicia señaló que las acciones para lograr los avances mencionados tienen su origen en un diagnóstico que se formuló en 2019, el cual indicaba que en Colombia el 90% de estos cultivos se concentraban en 6 departamentos: Norte de Santander un 27%, Nariño 24%, Putumayo 16%, Cauca 11%, Antioquia 6% y Bolívar 5%. El alto funcionario añadió que ese año el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, identificó 6.785 hectáreas de ese tipo de cultivos en parques nacionales naturales y 14.022 en resguardos indígenas. En lo corrido del 2021, con corte a 11 de febrero, se han erradicado 7.234 hectáreas de cultivos ilícitos, más del doble que en el mismo periodo del 2020, cuando se erradicaron 3.405. Hoy la Fuerza Pública adelanta labores de erradicación en todo el territorio nacional, las cuales se concentran en Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Córdoba, Putumayo, Caquetá y Guaviare. Manifestó el ministro de Justicia y el Derecho, Wilson Ruiz Orejuela. En pantalla podemos encontrar los cultivos de coca y la presencia de grupos armados. Y en cuanto a la minería ilegal, uno de los resultados más críticos es que después de levantar la información geográfica y cruzarla con los permisos y licencias que debe tener toda actividad minera, se detectó que el 66% de todas las evidencias de explotación de oro de aluvión en tierra eran ilegales, a pesar de que Antioquia presentó la mayoría de hectáreas detectadas. Es en Chocó donde hay mayor ilegalidad. Según el informe, el 70% de las EBOA en Chocó son ilícitas. Solo el 27% de las áreas donde se explota oro de aluvión son legales, es decir, tienen permisos técnicos y o ambientales, mientras que un 7% se encuentran en una categoría definida como tránsito a la legalidad, donde se explota oro, pero se están adelantando solicitudes de legalización. El informe Explotación de oro de aluvión, evidencias a partir de percepción remota 2019, reveló que el 52% de las explotaciones auríferas, sin incluir las subterráneas, están en zonas protegidas ambientalmente o donde la minería está estrictamente prohibida. Chocó y Antioquia son los departamentos donde las imágenes satelitales detectaron más huellas de explotación aluvial de oro. Ambos suman el 77% de las detecciones de todo el país, con el agravante que el 70% de la explotación en Chocó es ilegal, como lo vemos en la imagen. Otra situación grave es que el 52% de las EBOA, 50.801 hectáreas, están en zonas con restricción para la minería, principalmente áreas naturales protegidas. En este sentido, se tiene que el 68% de la pérdida de coberturas vegetales de valor ambiental se presentan en áreas de explotación ilícita. Las áreas protegidas más afectadas fueron la Reserva Nacional Natural Puinahuay y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.
Asimismo, el gobierno ha determinado 5 zonas futuro en donde se ve la concentración de cultivos ilícitos que coinciden con la ubicación de los narcocriminales. Por otro lado, han sido varios los esfuerzos del gobierno nacional por combatir la minería ilegal en Colombia. La minería sin título minero parece ser un fenómeno extendido en el país, según las cifras expuestas por el Ministerio de Minas y Energía, pues del total de 32 departamentos en Colombia, la minería ilícita está presente en 24 departamentos. Y llegó el momento de conocer nuestra última causa del deterioro ambiental, que aporta el conflicto armado interno en Colombia. Este es la desaparición forzada y asesinato de ambientalistas. La defensa de nuestro patrimonio ambiental se ha convertido junto con la actividad periodística en una profesión de alto riesgo a nivel mundial y en nuestro caso particular en Colombia y en una actividad muy peligrosa. El mismo conflicto hace difíciles las condiciones de trabajo para los funcionarios encargados de la protección de nuestro entorno natural y más aún de la población que de alguna manera pretende la protección de su entorno. La realidad del conflicto armado en el país y la incorporación de sus métodos de intimidación en el día a día de la gestión ambiental del país hace posible que existan en realidad 2 velocidades de leyes. Por una parte, el ordenamiento jurídico tradicional, basado en la percepción constitucional, acuerdos, convenios internacionales y gestión administrativa por parte de las autoridades competentes, y otra muy diferente, la ley de la intimidación y en definitiva la ley de armas. Y en nuestra sala de redacción está Daniela Castaño para precisar las cifras y lugares de afectación concretos de esta causa. Hola, ¿qué tal, Laura? Qué placer saludarla y a nuestros televidentes. Pues miren, los problemas de violencia que agobian nuestros recursos y por ende la calidad de vida de nuestras generaciones futuras están en peligro. Asimismo, con la llegada de la tan anhelada paz, no necesariamente quedarán resueltos de manera inmediata estos problemas. Organizaciones de derechos humanos aseguran que al finalizar el año ya serían más de 200 los líderes ambientales, sociales e indígenas asesinados en el país. El posible retorno del glifosato, el temor por un aumento en la deforestación, el cumplimiento de fallos judiciales que protegen la naturaleza y la violencia contra líderes fueron algunos de los temas más complejos del 2020 y donde el balance no es positivo. Hace un año, el informe de la organización internacional Global Witness mostraba a Colombia en el segundo lugar en número de asesinatos de líderes ambientales en el mundo con 24 casos. El país solo era superado por Filipinas con 30 homicidios. Este año, la misma organización informó que Colombia asumió el primer lugar al reportar 64 asesinatos y casi triplicando el número de homicidios. Las organizaciones de derechos humanos pensaron que las cuarentenas ayudarían a disminuir las agresiones, pero ocurrió todo lo contrario. Los criminales aprovecharon las restricciones de movilidad para asesinarlos, incluso en sus propias casas. Frente a este panorama, se esperaba que el 2020 se cerrara con la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso colombiano. Pero este acuerdo internacional que promueve la transparencia, el acceso a información ambiental oportuna y la protección de los líderes ambientales ha sido continuamente aplazado. Mientras todo esto ocurría, la deforestación avanzaba aceleradamente, sobre todo en la Amazonía. Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, en el primer trimestre del 2020, la Amazonía concentró 68.3% de las alertas tempranas de deforestación en el país, mientras que en el mismo periodo de 2019 la cifra fue de 57.7%. Por otro lado, datos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible mostraban que la pérdida de bosque en los primeros 3 meses del 2020 en la Amazonía fue de 75.031 hectáreas, superando así la cifra de todo 2019 con 73.000 hectáreas. Este mapa muestra la ubicación de los líderes asesinados en Colombia entre el 1 de enero de 2019 y el 8 de septiembre de 2019. Color gris, asesino desconocido.
Color amarillo, asesinados por las autodefensas gaitanistas de Colombia. Color rojo, asesinados por el ELN. Color azul, asesinados por grupos armados organizados de residuales. Color verde, asesinados por policía y ejército. En este momento, Colombia lidera el ranking con un dramático incremento de la violencia en contra de personas defensoras. Global Witness también reportó que la situación de los pueblos indígenas y de las mujeres que defienden la tierra y el medio ambiente es especialmente preocupante, pues la vulnerabilidad en que se encuentra aumenta debido a la falta de protección estatal. Saludos a ustedes en casa, aquí tenemos la noticia del día. No para la masacre de líderes ambientales en Colombia, asesinan a guardaparque de El Cocuy. Yamit Alonso Silva Torres fue asesinado el 6 de febrero en la vereda La Cueva, zona rural del municipio de Huicán, departamento de Boyacá. Hace poco más de un año, Wilton Orrego, del Parque Sierra Nevada de Santa Marta, también fue asesinado. Recién empieza el segundo mes del 2020 y ya quedó demostrado que Colombia no puede esperar más para proteger a sus líderes ambientales, sociales e indígenas. En la mañana del jueves 6 de febrero fue asesinado el guardaparque Yamit Alonso Silva Torres, de 38 años de edad, quien trabajaba en el Parque Nacional El Cocuy, en el departamento de Boyacá. Silva desarrollaba desde hace 2 años labores de control al ecoturismo en el sector La Esperanza de esta área protegida en el municipio de Huicán. Carolina Jarro, directora encargada del Parques Nacionales, lamentó el hecho y pidió celeridad para esclarecer el crimen. Lamentamos y rechazamos el asesinato de nuestro operario Yamit Silva Torres. Se encontraba realizando labores de control y vigilancia cerca de la cabaña La Esperanza, uno de los puestos de control de la entidad dentro del parque. Esperamos que las autoridades pronto puedan aclarar este hecho que afectó a una de las personas que vela por la protección de las áreas protegidas de este país. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, que realiza un monitoreo constante de la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, entre el 1 de enero y el 4 de febrero del 2020 fueron asesinadas 33 personas. Yamit Silva se convierte en la víctima 34. En noviembre del 2019, Mongabay Latam publicó el especial periodístico Áreas Protegidas y Guardaparques, Objetivos de Guerra en Colombia, en el que se revela las constantes amenazas y peligros a los que están expuestos hoy los funcionarios de esta entidad. Peligros que pueden incluso terminar en muerte. El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, se refirió al asesinato del guardaparque Yamit Alonso Silva mientras participaba en una jornada de siembra de árboles en el departamento del Valle del Cauca. Lozano pidió 1 minuto de silencio durante el evento. Nosotros somos un ministerio de la vida. Rechazamos de manera rotunda la persecución y asesinato de nuestros funcionarios. Por eso el compromiso del presidente Iván Duque de firmar el Acuerdo de Escazú para la protección de la vida y los derechos de todos los ciudadanos. Por lo anterior, se hace necesario incluir en los acuerdos de paz reglas de juego precisas en este sentido, amarrando de antemano compromisos claros y concretos entre los grupos armados y el Estado, a fin de poder controlar a futuro las consecuencias de los grupos desmovilizados. Son también varios los países que después de intensos conflictos armados han utilizado su gran riqueza natural para generar espacios y monitores económicos en los que el medio ambiente se convierte en parte fundamental de su desarrollo, y es en este sentido en que debe dirigirse el proceso de paz para nuestro país. Volvemos al estudio. Carolina Vélez, Noticias Notipaz. Gracias, Carolina. Escríbanos y cuéntenos qué opinan al respecto de lo sucedido. Y hasta aquí la información. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos Notipaz, el noticiero de los colombianos. Hasta entonces.